al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Gloria a Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro único y verdadero Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez. Más que bienvenidos a este programa. Conozca primero su fe católica. Estamos celebrando 4 años de vida para gloria a Dios y ustedes son parte importantísima de este ministerio, de este programa y sí de EWTN. Vamos a tener un programa bien especial para todos ustedes. Damos gracias al Señor por esta oportunidad. Y vamos a estar hablando al principio de 2 discípulos de Jesús que se consideran apóstoles del Señor, Simón y Tadeo. Y pronto, pues en estos días estamos celebrando esa fiesta especial de estos 2 hombres que optaron por la santidad. Ya no vivir una vida mediocre, ya no vivir una vida más o menos pasiva en su relación con el Señor, pero de darlo todo por amor a Cristo Jesús, a ese que lo ha dado todo primero por ti, por mí y por ellos también. Pero antes de hablar de ellos y antes de comenzar a contestar sus preguntas y dar respuestas a sus inquietudes, hermana que me escuchas, hermano que me escuchas, como que hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansamos en las manos poderosas y santas de Cristo Jesús y vamos a orar. Yo te doy gracias, Padre, yo te doy gracias por la oportunidad de ser mejores, Señor. Yo te doy gracias, Señor, porque no importa cuán cerca estemos de ti, siempre hay una posibilidad, Señor, de acercarnos más a ti, Señor, de acercarnos más a esa fuente de vida y salvación eterna que es Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gracias, Padre, porque a través de este programa tú nos vas a invitar a poner nuestras prioridades en orden y a poner a Jesucristo como nuestra suprema prioridad. Señor, el mundo muchas veces nos ata, el mundo muchas veces nos aparta del camino que tenemos que caminar, que es el camino de la victoria, el camino de la vida, el camino de la esperanza, el camino que es Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. A veces, Padre, nos dejamos tentar y somos como esas tontas ovejas que nos apartamos del redil, Señor, que nos apartamos de esa fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. Te pido con todo mi corazón, Padre Santo, que nos des, oh Dios, la gracia en este día, que nos des la fuerza que necesitamos en este día para tomar la decisión que tomaron Simón y Tadeo, Señor. No solamente de poner a Jesús como Señor y centro y Dios de sus vidas, pero de poder ir al mundo y proclamar que solamente en Cristo Jesús hay victoria, que solamente en Cristo Jesús lo imposible se hace posible, que solamente con Cristo Jesús y de la mano de Cristo Jesús es que no solamente vamos a poder un día contemplarte a ti, Señor, y recibir la corona de los santos que es el cielo, pero vamos a poder ayudar a muchos a hacer lo mismo, a levantarse, Señor, de sus miserias, a dejarse limpiar, Señor, por el poder de tu divino amor a medida que se acercan a Cristo Jesús y comienza una vida nueva. Señor, si algo necesita el mundo de hoy, es presencia tuya, Señor. Si algo necesita, Señor, el mundo, es tu amor, Señor, que no tiene límites, que no tiene fin. Si algo necesitamos a gritos, Señor, en el día de hoy, es levantarnos, Señor, de la sala en que estamos metidos muchas veces y de tu mano comenzar una vida nueva, un camino nuevo, Señor, con una esperanza nueva. Señor, yo te pido por este hijo tuyo que está viendo este programa, por esta hija tuya, Señor. Mira su necesidad, mira su problema, y sí, Señor, mira sus ataduras. Todos tenemos ataduras, pero contigo, Señor, podemos ser libres. Contigo, Señor, no importa nuestro pasado, no importa los pecados que hayamos cometido anteriormente, si venimos a ti con un corazón sincero, como Simón y Tadeo, vamos a comenzar a experimentar una vida nueva, Señor, desde ya, desde este mismo momento, desde este mismo instante. Señor, bendice a todos mis hermanos y hermanas en este día y por siempre, con el deseo y con la gracia que le diste a Tadeo y a Simón de ser de Cristo y de convertirse en otros Cristos para las personas que tocaron con sus vidas y sí, con su testimonio de vida cristiana. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Bendito seas mi Señor. Y damos gracias, hermanas y hermanos,
por tantas llamadas, por tantas peticiones de oración, por tantas cartas con preguntas de tantos de ustedes y por la audiencia de todos ustedes. Damos gracias al Señor. Ustedes son los que hacen el programa posible. Damos gracias al Señor por Dimi Aguilar de Guatemala, que pide oración por el cese de la violencia en su país y también por gobernantes que gobiernen de acuerdo a la voluntad de Dios y que haya paz en el mundo. También damos gracias al Señor por Raúl López de España, que pide por su salud, que el Señor te bendiga abundancia, Raúl, y te colme, sí, de salud y de vida nueva. Evelyn Jiménez de Brooklyn, New York, pide por su hijo de 18 años que está atado al alcohol y las drogas. Y hoy día, hermanas y hermanos, tantos jóvenes, pero ¿por qué de nuevo? Por la ausencia terrible de Dios que hay en la vida de tantas personas. Por su hija que se fue de la casa, por su matrimonio que está en dificultades, que el Señor les bendiga a ustedes en abundancia y que ustedes cimienten sus vidas en la persona de Cristo Jesús. Damos gracias al Señor por Dora Castellón de Lubbock, Texas, que pide por su hijo Omar Castellón, que pues tuvo corte recientemente. Ojalá que todo haya salido bien. Hemos estado orando por él. Y también por su esposo y por toda la familia. Con todo gusto, Christopher Luna de México pide oración porque se va a casar. Muchísimas felicidades. Y acuérdate que poniendo a Cristo Jesús en el centro de la relación de ustedes, orando, yendo a misa juntos, leyendo la Biblia, es que ustedes van a poder tener una relación fuerte para gloria a Dios. María Barajas de Arizona pide oración por su familia y también por la señora Asunción Gutiérrez, que está muy enfermita, que el Señor los bendiga en abundancia. Y Nidia de Virginia pide oración por el proceso de migración por el que está pasando y por toda su familia también. Y por todos ustedes y por todas las personas, hombres, mujeres, jóvenes y niños que son parte, que son suscriptores de la página de este servidor en Facebook, que el Señor les bendiga y que colme sus corazones de su santa presencia. Así sea, bendito sea Dios. Hermanas y hermanos, esos dos apóstoles del Señor Jesús, Simón y Tadeo, cometieron muchos errores. Entre ellos, pues sabemos que Simón, el cananeo, no Simón Barjona, el que a Jesús llamó después Pedro, sino que Simón el cananeo fue escogido por Jesús también, igual que Tadeo. Y los dos, pues cometieron graves errores. Antes de ser llamado por el Señor Jesús, pues Simón era un celote. Y los celotes eran aquellos que trataban de hacer estragos y formar violencias y todas esas cosas contra el Imperio Romano. Eran en aquel entonces lo que hoy día se conocería como los terroristas. Y sin embargo, Jesús lo mira y Jesús ve lo que hay en el corazón de este hombre. Y al igual que en el caso de Tadeo, Jesús lo escoge. A veces como que nos quedamos con los ojos bien abiertos al descubrir la clase de personas que Jesús escoge para que sean sus más cercanos colaboradores. Y sin embargo, Jesús los escoge, ¿por qué? Porque Jesús sabe que en el corazón de cada ser humano hay un ansia de cambio, hay un ansia de libertad, pero no de libertad, como dice San Pablo, de el libertinaje que el mundo ofrece, sino que la verdadera libertad que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Libertad del miedo que llevamos por dentro. ¿Tienes miedo en el día de hoy? ¿Te has enfocado en Cristo Jesús en el día de hoy? Sientes como que el mundo se te está viniendo encima y tienes tantos problemas que no tienes paz, que no puedes conciliar esa paz. Pues tal vez necesitas como que enfocarte en Cristo Jesús un poquito más en este día. A veces Dios permite los infortunios en nuestra vida, las calamidades, las situaciones difíciles. ¿Para qué? Para que podamos nosotros reconocer lo mucho que necesitamos de Dios en nuestra vida. En el caso de Simón y de Tadeo, se dieron cuenta lo mucho que necesitaban de Dios y lo atrapado que estaban ellos antes de realmente entregar sus vidas por completo a Jesús. Ellos, al igual que los demás apóstoles, no estuvieron cuando Jesús fue crucificado. Solamente uno estuvo al pie de la cruz y su nombre es Juan. Y además de eso, pues, cuando Jesús resucita, ¿dónde los encuentra? En la casa, pero a puertas cerradas. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Estaban esclavizados al miedo, a la inseguridad, a lo que les pudiera pasar y tal vez lo mismo que le pasó a Cristo Jesús. Y por lo tanto, estaban a puertas cerradas. No solamente tenían la puerta del edificio cerrada,
pero también tenía la puerta de su corazón o de sus corazones cerradas a Cristo Jesús. Pero una vez que tienen ese cambio, una vez que tienen esa genuina conversión, dejan el miedo atrás, hermanos. Dejan sus inseguridades, sus pánicos, sus problemas y se entregan 100% a Cristo Jesús y al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, al punto, hermanos, de que mueren en martirio. Lo dan todo, dan su vida por Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ellos en Cristo Jesús lo han recibido todo. Y al recibirlo todo, están dispuestos a darlo todo por amor, como el mismo Jesús les ha dado todo por amor a cada uno de ellos. Qué tremendo el cambio, de estar a puertas cerradas, de ser revoltosos, de ser personas de violencia, a entregarse completamente por amor a Dios y al Evangelio para que otros conozcan la libertad que ellos ya han experimentado. Hay un pájaro que es el pájaro que representa la libertad en Guatemala y en muchos otros países también, que es el quetzal. El quetzal es un pájaro precioso, es un poquito más grande que una paloma, tiene un plumaje bellísimo y una cola enorme, ¿sí? Como 3-4 pies de largo. Pero ese pájaro, cuando tú lo pones en una jaula, después de 2-3 horas, está muerto. Está muerto, ¿sabes por qué? Porque ese pájaro fue creado no para ser cautivo o preso, sino que para la libertad. Tú y yo no fuimos creados para el pecado, para vivir atados a las cosas que nos apartan de Dios, sino que fuimos creados para vivir en plena libertad en la presencia de Cristo Jesús, que es el único que libera, que sana, que restaura, que desencadena, que salva. Por eso San Pablo, en su carta a los Filipenses, qué hermoso, San Pablo que también estuvo atado por mucho tiempo, San Pablo que participó de violencias y quería exterminar a los cristianos y a la iglesia de Jesucristo, puede decir en Filipenses capítulo 3, versículos, pues comenzando con el versículo 8 en adelante, dice: a causa de Cristo Jesús, ya nada tiene valor para mí. Imagínense, ya nada tiene valor para mí. Su reputación ya no tiene valor. Sus estudios ya no tienen valor. Su conocimiento ya no tiene valor. Eso no quiere decir que no valga lo que San Pablo tiene, pero que comparado con Cristo Jesús, lo que San Pablo ha acumulado en su vida no vale nada. Porque lo que vale realmente es su relación con Dios, su relación con Cristo Jesús. Por eso dice San Pablo, ahí mismo en el versículo 13, la carta a los Filipenses capítulo 3, versículo 13, por eso para mí ahora solo vale lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Su relación con Jesucristo. Y la meta que al fin y al cabo es Jesús. Y olvidando lo que dejé atrás, olvidando todo el pasado, olvidando todo lo que para él era importante en el pasado, dice, corro hacia la meta, corro hacia la meta. San Pablo no quería otra cosa sino que unión con Jesús. San Pablo no quería otra cosa sino que dejarse penetrar por Jesús. San Pablo no quería otra cosa sino que unirse a Jesús y unirse a Él para siempre. Corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial, que es la llamada de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es la llamada de Dios en Cristo Jesús? La llamada que escucharon Simón y Tadeo. La llamada que han escuchado los santos a lo largo de la historia, que es ya no vivir para mí, sino que vivir para Cristo Jesús. Y esa medida que vivimos para Cristo Jesús, que comenzamos a experimentar el verdadero gozo, la verdadera paz y sí, la verdadera libertad. Para que ustedes se comuniquen con nosotros, y me encantaría que ustedes se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español y con todo gusto vamos a estar comunicándonos con ustedes. De vez en cuando enviaremos pues pensamientos, meditaciones que les van a ayudar en su caminar con Cristo Jesús para ayudarlos a ser verdaderamente libres en el Señor Jesús. Y también tenemos en YouTube estos programas y muchísimos otros. Para ver los programas que tenemos en YouTube, vayan a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos, así que hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
gloria al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a ese que te quiere dar libertad plena, a ese que quiere quitar tus miedos, tus ansiedades, tus sentimientos de fracaso, tus decepciones, tu tristeza, tu depresión, tu falta de sueño. A medida que tú pones tus ojos, tu confianza, tu vida toda en esas manos poderosas y santas que las abrió por amor a ti en una cruz en el Calvario, que es Cristo Jesús el Señor. En estos momentos tenemos un correo con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, he leído sobre el judaísmo y el islam y tengo amigos de ambas religiones con los que he platicado sin problema alguno sobre nuestras creencias. Me he visto en dificultad cuando me preguntan lo siguiente: ¿por qué dices que Jesús es el Hijo de Dios? Si Jesús es también Dios, entonces, ¿tienen dos dioses? ¿Por qué la Biblia se cambia a cada cierto tiempo? Ayúdeme a responder, por favor. Gracias, Silvio. Silvio, gracias. Y San Pablo dice que en vano sería nuestra fe si no creyéramos que Cristo ha resucitado, es decir, si no creyéramos que Jesús es Dios. Sencillo como eso. Mejor nos fuéramos al judaísmo, o nos fuéramos al islam, o nos fuéramos y fuéramos budistas, o sea, Dios qué cosa. Pero creemos en Jesucristo, ¿por qué? Porque creemos que Él es Dios. Dios que se hace uno como tú y como yo en todo menos en el pecado, para que a través de Él podamos tener vida y salvación eterna. En vano sería nuestra fe si no creyéramos que Cristo ha resucitado. Creemos que Jesús es Dios. Creemos que en Dios hay tres personas, Silvio, y un solo Dios verdadero. Tres personas divinas y un solo Dios verdadero. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, que es el Creador, el Hijo, que es el Salvador, y el Espíritu Santo, que es el, ¿qué cosa? El Santificador. Tres personas, un solo Dios verdadero. Pero dice la palabra de Dios que tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Es decir, Dios Hijo toma condición humana, se reviste de un cuerpo como el tuyo y como el mío. ¿Para qué? Para darnos vida y salvación eterna, para convertirse en el camino que nos lleva a la gloria de Dios, a la presencia del Padre. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Lo dice la Biblia en un sinnúmero de pasajes. Si vamos, por ejemplo, al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, la gran confesión de Pedro, cuando Jesús pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que vive. Versículo 16, capítulo 16. Y seguidamente pues le dice Jesús, ahora tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pedro le dice a Jesús, tú eres el Hijo de Dios que vive, es decir, tú eres Dios, porque al decirle tú eres el Hijo de Dios, le está diciendo tú eres Dios. El Padre y el Hijo para el judío es de la misma esencia, o son de la misma esencia. Por lo tanto, el decirle a Jesús tú eres el Hijo de Dios, lo está igualando a Dios, lo está igualando a Dios. Jesús dice de sí mismo en otro pasaje, en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo, creo que es el 21, vamos a ver un momentito, que me viene a la mente en estos momentos, y no lo vamos a poner en pantalla, pero me está viniendo a la mente en estos momentos. El capítulo 10, el versículo 30 dice, yo y el Padre somos la misma cosa. Yo y el Padre somos la misma cosa. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos a ver aquí, dice la palabra de Dios que estaba Tomás reunido con los demás discípulos después de la resurrección de Jesús. ¿Y qué es lo que le dice Tomás a Jesús? Señor mío y Dios mío. Lo reconoce como Dios. Jesús es Dios, Silvio. Y en lo que se refiere al cambio de Biblia, la Biblia no cambia. La Biblia no ha cambiado. La Biblia es la misma. Lo que puede ser diferente es la traducción un poquito diferente, alguna palabra que sea diferente. Pero es igual que cuando hablamos un idioma y lo traducimos a otro idioma, le cambiamos un poquito la palabra, puede ser diferente, pero el mensaje va a ser el mismo. El mensaje va a ser el mismo, la enseñanza va a ser la misma. Así que por el amor de Dios, Silvio, está bueno que estudies el Islam, que estudies el judaísmo, pero estudia un poquito más profundamente el cristianismo, que al fin y al cabo es la religión de Jesús, que es el único que salva. En este momento, solo correo electrónico, adelante, por favor. Padre Pedro,
¿Existe o no la reencarnación que purifique el alma y la lleva a un nivel de perfección en el que podamos ver a Dios cara a cara? Hernando, de Cali, Colombia. Hernando, muchísimas gracias. Si existiera la reencarnación, primero que todo, tú y yo estuviéramos atados pues a otras personas o a otros seres o a otras entidades. Y Dios nos ha creado a cada uno separado. Somos personas diferentes, aunque somos parte de un conglomerado que es la sociedad, pero cada uno de nosotros ha sido creado individualmente, personalmente y únicamente. Es decir, en la reencarnación se cree que tal vez un ser humano en un tiempo de su vida fue una hormiga y después se convirtió en una pulga porque fue una buena hormiga. Y de la pulga, si se hizo pues una buena pulga, tal vez se convirtió, no sé, en una serpiente, una tortuga, algo de eso, hasta que llegó a ser un ser humano y de ahí pues puede seguir mejorando hasta que alcance unión con el absoluto que es Dios. Pero para los que creen en la reencarnación, uno es el que se forja su propia salvación. Yo no necesito de un salvador para salvarme. A través de mis buenas obras y haciendo cada vez mejor, pues yo llego a ser ya un iluminado. Después de un iluminado, pues ya me uno al absoluto que es Dios. Me convierto realmente en un Dios, según los que creen en esta teoría de la reencarnación. Pues eso es falso totalmente, totalmente falso, inequívocamente falso. ¿Por qué? Porque sí necesitamos un Salvador. Si bien es cierto, todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, todos necesitamos de un Salvador y ese es Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre, dice Jesús, sino a través de mí. Ojalá que esto te aclare. En estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, sacerdote. Para empezar, yo he recibido los estudios bíblicos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿No sabías que el sábado es el día del Señor? Usted dice que es el domingo porque ese día resucitó Jesús. Eso es cierto, pero Él nunca dijo que el sábado dejaría de ser día de reposo. Le reto a que me pruebe que el sábado ya no es válido y que ahora es el domingo. Si es así, yo sería el primero en aceptarlo porque quiero hacer la voluntad de Dios. También usted dice que hay una sola iglesia. Eso es mentira, pues solo hay dos. Una verdadera y una falsa. Ellas se distinguen entre las que guardan el domingo y las que guardan el santo día del Señor, que es y será siempre el sábado. Amén. Que Dios ilumine su entendimiento y su mente. Armando. Amén, Armando. Y que Dios te bendiga a ti también, hermano. No estamos aquí para pelear en absoluto. Estamos aquí simplemente para exponer la verdad. Y si la verdad te molesta, pues lo siento mucho, no es la intención nuestra el molestar a nadie. Simplemente queremos exponer de nuevo lo que bíblicamente es correcto. Y por eso desafortunadamente hay tantas iglesias y tú dices que hay dos iglesias, la iglesia que acepta el sábado y la iglesia que no acepta el sábado. Pues entonces tenemos que decir que parte de la iglesia cristiana pues es el judaísmo que acepta el sábado. Y eso no es cierto porque los judíos no son cristianos, para comenzar. Así que tu hipótesis pues está equivocada, está mal fundada. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el libro del Éxodo, y no lo vamos a poner en pantalla porque no hay necesidad, capítulo 20, en el versículo 8 dice la palabra de Dios, acuérdate del día sábado para santificarlo. El día sábado para el judío era el Shabbat. La palabra Shabbat, como hemos dicho anteriormente, significa en hebreo día de descanso. Es el día que uno deja de trabajar, deja de hacer las cosas que usualmente uno hace. ¿Para qué? Para dedicárselo al Señor en oración, para ir al templo, para ir a la sinagoga, en el caso de los judíos, etcétera, y para pues profundizar y reafirmar su fe en ese Dios que salva, en ese Dios que libera. Y aquí nos dice la palabra de Dios lo que se espera que hagamos en el día sábado, es decir, que lo consagremos a Dios, que nadie trabaje, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos en el principio de la era cristiana que para los primeros cristianos el Shabbat, el día de descanso, el día del Señor
ya no es el sábado, sino que es el domingo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante, que el primer día de la semana es cuando Jesús resucita. El primer día de la semana. Esto es un día de victoria, Armando. Eso es un día de gozo, Armando. Eso es un día en que la promesa de Dios que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, se hace realidad. Se hace realidad. Jesucristo ha aplastado la serpiente. La serpiente, el demonio, ya no tiene poder sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya nuestra es la victoria. Entonces, el día domingo es el día del Señor y los cristianos comienzan a celebrar precisamente el día domingo. Nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, fíjense qué maravilla, fíjense, no solamente celebran el día domingo, pero ese es el día de la fracción del pan, es el día en que comparten el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo, en la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana. ¿Qué día es? El día domingo. Nos reunimos, ¿para qué? Para la fracción del pan. ¿Para qué? ¿Qué es la fracción del pan? La Santa Misa, la Santa Eucaristía. Es el compartir, es el romper el pan como lo hizo Jesús en la última cena y compartirlo con los hermanos en la comunidad. Y dice la palabra de Dios que ahí estaba Pablo también con ellos. Desde el principio de la era cristiana ya se celebraba el día domingo como el día de victoria, el día del Señor. Si vamos nosotros entonces a el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, vemos por ejemplo en el capítulo 4, versículo 14, dice así, tenemos pues un sumo sacerdote excepcional. Él es el que nos va a decir cuál es realmente el significado de la ley, porque la ley está dada. Sí, en el Antiguo Testamento la ley está dada, pero la ley no tiene sentido a no ser que sea aplicada por ese que tiene la finalidad de la ley y da el sentido a la ley, que al fin y al cabo es Jesucristo. ¿Por qué? Porque la ley puede ser interpretada de muchísimas maneras, pero Jesús es el que va a dar sentido y finalidad a la ley que encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sin Jesús está corto, le falta. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Versículo 14, capítulo 4. Tenemos pues un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo, excepcional, que ha entrado en el mismo cielo. Y Él es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y por qué Él es el sacerdote? El sacerdote, y Él es el único sacerdote de la nueva alianza, es decir, del Nuevo Testamento. Yo soy sacerdote, pero soy sacerdote en referencia a Jesucristo, porque Él es el sacerdote. Yo simplemente soy extensión de Él, que es el sacerdote. Dice aquí la palabra de Dios, y si hay un cambio en el sacerdocio, ya no es Melquisedec del Antiguo Testamento, es Jesús. Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. La ley ha de cambiar. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55, Jesús dice, a no ser que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen vida en ustedes. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que no podemos beber sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es un atributo de Dios, es cualidad de Dios. Y sin embargo, Jesús dice, tenemos que beber su sangre. ¿Por qué no se podía beber la sangre del Antiguo Testamento? Porque era reservada para Dios. Pero Jesús dice, tienen que beber mi sangre para que tengan vida, para que la sangre tuya y la mía se unan y de esa forma yo pueda darle vida nueva a ustedes. Cuidado, hermanos, porque si decimos que creemos en Jesús, entonces Jesús es quien tiene la última palabra y no necesariamente lo que encontramos en el Antiguo Testamento. No quiero decir que con esto que el Antiguo Testamento no tiene validez, pero a medida que es interpretado y dado su final expresión en la persona de Cristo Jesús. Para que ustedes se suscriban a la página de este servidor en Facebook, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. De nuevo, facebook.com/EWTN Español. Vamos a una pequeña pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Gloria al Señor Jesús, y espero que la última respuesta haya sido suficientemente clara para ustedes. De todas maneras, hermanas y hermanos, siempre les invitamos para que ustedes nos escriban con sus preocupaciones, sus preguntas, sus comentarios, etcétera, ¿sí? Tenemos en estos momentos un correo, así que adelante, por favor. Hola, padre. Quería preguntarle algo que me inquieta. Tengo un amigo muy querido enfermo de cáncer. Él sufre mucho, así como sus hijitas y esposa. Esta situación me hizo preguntarme sobre el significado del sufrimiento y de la voluntad de Dios. Le sigo pidiendo al Señor muy insistentemente por su sanación, pero me cuesta mucho aceptar su plan, especialmente si mi amigo fallece. ¿Debería seguir rezando y pidiéndole a Dios lo que a mí me parece? Siento que a veces me olvido que el Señor nos quiere felices y que es puro amor. Me es una lucha creer en esta situación. Le agradecería una palabra. Gracias. Mariana, Argentina. Mariana, muchísimas gracias. Ese dilema yo lo tenía cuando mi mamá estaba casi muriéndose. Yo decía, Señor, pero si tú dices, pide y se te dará, ¿y por qué no estás contestando mis peticiones y mi mamá se está muriendo, se está apagando como una velita? Y es que, Mariana, la muerte nunca, o por lo menos yo diría el 99.99%, no es bienvenida. Pero sin embargo, ese es el único medio que tenemos para entrar a la presencia de Dios. Y si creemos que la muerte no es el fin, sino que es el principio de la vida eterna, y que Jesús lo que dice es cierto, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre, entonces tenemos que pensar más como Santa Teresa, que dijo, muero porque no muero, es decir, ya quiero morirme para estar en la presencia de Dios. Las tempestades, los problemas siempre van a venir, los momentos difíciles siempre van a venir. Me fascina el pasaje del Evangelio según San Mateo capítulo 14, versículos del 22 en adelante, en que Pedro está en una terrible tempestad. Y Mariana, mientras Pedro tiene sus ojos, su vista puesta en Cristo Jesús, las tempestades, los problemas, el torbellino que quiere hundirlo y destruirlo, no puede contra él. ¿Por qué? Porque Pedro tiene su mirada fija en Jesús. Cuando tú tienes problemas, cuando tú tienes situaciones difíciles, situaciones adversas, si tú pones tu mirada en Cristo Jesús, si tú pones tu confianza en Cristo Jesús, esas tempestades no te van a hundir, Mariana. Esas tempestades no te van a aplastar, Mariana. Esas tempestades no te van a matar, Mariana. Tanto así, más aún, que las tempestades pueden ser muy buenas. Los sufrimientos pueden ser muy buenos. El sufrimiento de Jesús fue un sufrimiento no solamente muy bueno, sino que necesario. Si Jesucristo no hubiera padecido lo que padeció, si no hubiera sufrido lo que sufrió, si Jesús no hubiera muerto por ti y por mí, entonces no tendríamos esperanza. De nada, de nada. Por eso Santiago en su carta dice algo muy hermoso. Dice así, capítulo 1, versículo 2, hermanos, considérense por lo tanto afortunados cuando les toca sufrir toda clase de pruebas. Considérense afortunados. Como que esto no tiene sentido. Y esto no es nada masoquista, hermanos. Es que a medida que yo sufro con mi mirada puesta en Cristo Jesús, que el sufrimiento se va haciendo menos y mi fuerza espiritual se va haciendo más. Por eso Santiago dice, versículo 12, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de ser probado recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Cuenta con nuestras oraciones, Mariana. En estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿la salvación es solamente personal o comunitaria? He oído decir a varios hermanos que la salvación es personal y depende solo de nosotros. Por otro lado, algunos textos bíblicos delatan que la salvación también puede ser comunitaria. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, dice en Hechos 16:31, u otros pasajes en el Antiguo Testamento, en donde el Señor castigaba o bendecía a las generaciones por consecuencia de uno de sus miembros. Espero en Dios me pueda aclarar y corregir mis dudas. Julio César, Ciudad Juárez, México. Gracias, Julio César. Interesantísima tu pregunta y muy necesaria. ¿Quién salva? Primero que todo, el que salva es Jesucristo, no hay duda de eso. No hay salvación sin Jesús. Jesús es el camino al Padre. Como dijimos anteriormente, Juan capítulo 14, versículo 6, Él es el camino al Padre. Y no hay otro Salvador, solamente Jesús. Él es el único entre nosotros y el Padre Dios. No hay otro, no hay nada más. La salvación es un don maravilloso. Jesús
lo alcanza para nosotros a través de su pasión, muerte y resurrección. He venido para que tengan vida, dice Jesús, y vida abundante. Ahora, la salvación tiene dos dimensiones, la personal y la comunitaria. Nadie me puede salvar a mí fuera de Jesús. Es decir, si yo me niego a que Jesús me salve, si yo me cierro al don maravilloso que Dios me quiere dar en Jesucristo, que es la salvación, si yo no la quiero, pues ni Dios me la puede dar. ¿Por qué? Porque es un don, yo tengo que abrirme a recibirle para que yo pueda tener eso maravilloso que Dios me quiere dar, que es la vida eterna. Entonces, la salvación requiere que yo colabore con Dios para recibirla. Por eso Santiago habla de la importancia de las obras. Las obras vienen como resultado de la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la más importante de las obras? El que yo me disponga para que el Señor obre en mí maravillas como en María Santísima, para que el Señor me cubra de su ser, para que el Señor me transforme, me libere, me desate de todos los miedos, de todas las opresiones, de todas las cadenas con que Satanás a lo largo de mi vida me ha atado, para yo ser libre en Cristo Jesús. Pero si bien es cierto que la salvación se adquiere a través de mi colaboración con Jesús, y de ahí San Agustín que decía, el Dios que te creó sin tu consentimiento, no te puede salvar sin tu consentimiento. La salvación también tiene una dimensión comunitaria, es decir, yo he recibido la fe dentro de la comunidad que se llama la iglesia, dentro del seno de mi familia, yo he recibido la fe en Cristo Jesús y por lo tanto eso me ha impulsado para decir que Jesús es mi Señor. Pero recuerda una cosa importante, de nuevo, volvemos al hecho de que la salvación es mi decisión y nadie lo puede hacer por mí. Filipenses capítulo 2, versículo 12, procuren su salvación con temor y con temblor, dice San Pablo. Y el Señor Jesús dirá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice, el que persevere hasta el final, ese se salvará, promete el Señor. En estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si dicen que los fantasmas no existen, ¿por qué cuando Jesús caminaba sobre las aguas, sus discípulos creyeron que era un fantasma? De acuerdo con Mateo 14, 25, 26. Gracias por su atención y esperaré su respuesta. María de Mazamitla, Jalisco, México. El que yo creo que los elefantes tienen orejas moradas no quiere decir que tienen orejas moradas, simplemente en el tiempo de Jesús había muchísimas supersticiones y desafortunadamente los que Jesús escoge para ser sus más cercanos colaboradores, que conocemos como los apóstoles, al principio de su caminar con el Señor Jesús no eran los más letrados ni los más eruditos en las cosas de Dios. Y sin embargo Jesús los escoge. ¿Para qué? Para que la gloria no sea de ellos, sino para que la gloria sea de Dios. Lo mismo nosotros, ¿verdad? No podemos decir, la gloria es mía, esto que está pasando es porque yo soy tan bueno y tan sabio. No, es porque el Señor es el que usa a estos instrumentos inútiles para hacer su maravillosa obra. En ese momento de pánico, en ese momento de terror, en ese momento que están en medio de esa terrible tempestad, y las tempestades vienen, hermanos. Las tempestades son inevitables, van a venir, las podemos sobrepasar, las podemos vencer, pero van a venir. Y en ese momento, una terrible tempestad, y estaban atemorizados. Y cuando el miedo te sobrecoge, pues ahí la mente muchas veces te hace ver cosas que no necesariamente son ciertas. ¿Qué es lo que ven ellos? Ven a alguien que se está como que moviendo sobre las aguas, alguien que está, sí, caminando sobre la turbulenta tempestad que había en ese momento. Y claro, que van a pensar, pues es un fantasma. ¿Quién puede caminar sobre las aguas? ¿Quién, hermano? ¿Has visto a alguien tú? Yo no he visto a nadie jamás. Y sin embargo, ese alguien era Jesús. Poquito a poco ellos van a aprender que están delante del Dios del poder, que están delante del Dios de la victoria, que están delante del Dios que desata, que libera, que restaura, que levanta, que sana, que salva, que es Jesucristo. Después del día de Pentecostés, eso es lo que van a proclamar al mundo, que si hay esperanza de una nueva vida, y esa vida se encuentra solamente en Cristo Jesús.
Para que se comuniquen con nosotros y para nosotros comunicarnos con ustedes a través de Facebook, me encantaría que se hicieran miembros de la página de Facebook de este servidor. Todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Repito, facebook.com/EWTN Español. Y este programa y muchos otros se pueden ver en YouTube. Todo lo que tienen que hacer es ir a youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Gloria y alabanza al Rey, al Señor, al que dio su vida por ti en una cruz, al que te quiere libre, sí, libre. Qué hermoso si cada día levantarnos pudiéramos decir, hoy voy a ser libre en Cristo Jesús, hoy voy a luchar con el Señor, con la gracia que Él me da para ser feliz. Ojalá que así lo hagamos. En este momento es un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, en tiempos antiguos la mortificación de la carne se hacía mediante la autoflagelación. Definitivamente la carne pesa mucho y es la cárcel del espíritu. ¿Cómo debemos mortificarla ahora para evitar pecar? Mariluz, Colombia. Mariluz, cuidado con lo que dices. La carne, es decir, el cuerpo en este caso, no es la cárcel del espíritu. Esa es una herejía que se condenó por la iglesia prácticamente al principio de la era cristiana. El decir que el cuerpo es malo, estamos diciendo que Dios es malo, porque Dios lo creó todo bueno, y si Dios lo creó todo bueno y creó el cuerpo, entonces, y si el cuerpo es malo, y si el cuerpo ha sido malo siempre, entonces pues tenemos que deducir que Dios es malo, porque en Dios hay maldad porque crea lo malo, y Dios no crea lo malo. Dios nunca ha creado nada malo. Más aún, lo malo no fue creado por nadie. El mal es ausencia del bien absoluto, que al fin y al cabo es Dios. Cuando nosotros hablamos acerca de la disciplina para nosotros poder ser cada día mejor, es una cosa muy buena y necesaria. Vemos nosotros como en todos los campos de profesionales, las personas se disciplinan. Por ejemplo, tienes que estudiar, tienes que aplicarte, tienes que ser una persona íntegra, una persona dedicada a tu profesión, cualquiera que sea. Y San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 24-25, habla especialmente acerca de los atletas. Y dice, cuán rigurosa es su disciplina para poder alcanzar un día una corona que al fin y al cabo se va a marchitar, se va a perder, se va a estropear. Y entonces nos exhorta a nosotros, seguidores de Jesucristo, nosotros los cristianos, a que debemos de disciplinarnos para poder alcanzar la corona que no se marchita jamás, la corona de la vida, que al fin y al cabo es el cielo. ¿Cuál es el medio por excelencia para disciplinar nuestro cuerpo? Es decir, disciplinar nuestra voluntad para podérsela rendir a Cristo Jesús. Pues el Señor Jesús lo que hace es el ayuno. Y ese para mí pues es un medio fabuloso para poder disciplinarnos en la forma correcta. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante, el Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo, y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. No le aconsejamos a nadie, no recomendamos a nadie que esté 40 días sin comer y sin beber agua, porque la va a pasar muy mal. Pero Jesús lo pudo hacer. Pero sin embargo, ¿qué es lo que nos enseña Jesús? La importancia del ayuno para poder luchar contra el maligno, para poder vencer al maligno, para poder caminar en la victoria de los hijos de Dios, el ayuno. ¿Y qué es el ayuno? Pues el privarnos de cosas. ¿Para qué? Para poner a Dios como centro y Señor de nuestra vida. Eso fue lo que hicieron Simón y Tadeo, poner a Jesús como Señor y Salvador de su vida, al punto de estar dispuesto a darlo todo por amor al Señor. ¿Y qué es lo que el Señor nos habla entonces en el propio Evangelio según San Mateo capítulo 6?
nos habla el Señor Jesús de la importancia del ayuno y qué hacer para nosotros ayunar para complacer a Dios. El ayuno no solamente de cosas comestibles, pero también el ayuno del pecado, hermanas y hermanos, que es necesario para caminar en santidad y en la victoria de los hijos de Dios. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Saludos, Padre. Quisiera consultarle el significado de Lucas 17:37. Donde quiera que esté el cuerpo, allí se reunirán los buitres. Los versículos anteriores hablan sobre el día de la segunda venida de Cristo, pero no entiendo cómo encaja este último versículo en todo el texto ni su sentido. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Rolando Méndez. Muchas gracias, Rolando, y al fin y al cabo, pues lo que está diciendo el Señor es que donde están los buitres, ahí está el cuerpo muerto, y donde está el cuerpo muerto, ahí está el fin, y donde está el fin, pues ya, se acabó todo. ¿Y cuándo vendrá ese fin? ¿Cuándo estará todo muerto como lo conocemos nosotros hoy día? Solamente Dios lo sabe. Lo que el Señor nos pide es que estemos dispuestos y preparados, porque vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperamos. ¿Estás tú listo? ¿Estás tú dispuesto para recibir a Cristo Jesús? Para entrar en su presencia y para decir, Señor, misión cumplida, he hecho como Tadeo y como Simón lo que me pediste, viví mi vida para ti, ahora, Señor, dame la corona de la salvación eterna, de la vida eterna que tú me has prometido. ¡Qué maravilla! Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, tenemos muchísimas preguntas, entre ellas Carlos Daniel de Phillips de Argentina, que dice cuáles son los medios de lucha cuando uno incumple el sexto mandamiento. El sexto mandamiento, pues, es caer en pecado de tipo sexual, que está en contra de la voluntad de Dios definitivamente. Y hoy día ese mandamiento se rompe a diestra y a siniestra y pensamos que Dios es tan bueno que nos va a perdonar, o al fin y al cabo, pues a mí me interesa poco lo que piensa Dios porque yo voy a hacer con mi cuerpo y con mi vida lo que a mí me viene en gana. Y al fin y al cabo es el mismo pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que no es otra cosa que el terrible pecado de la soberbia. ¿Qué hacer? De nuevo, disciplinarnos. Disciplinarte, Carlos, Daniel, poner a Cristo Jesús como primero en tu vida. Ayunar, hermano, ayunar todos los días. Yo te invito para que por los próximos 7 días, antes de levantarte de tu cama, le consagres tu cuerpo al Señor. Y ese día tú vivas fielmente tu vida de castidad ante el Señor. Y cuando te acuestes, le das gracias al Señor por ese día que pudiste vivir en castidad para gloria a Dios. Lo haces al siguiente día lo mismo. Antes de levantarte, le consagras tu cuerpo al Señor, se lo entregas y por la noche le das gracias. Por 7 días. Al final de esos 7 días, si te funciona, si has disciplinado tu cuerpo, si has ejercitado tu alma en el buen sentido de la palabra, continúa haciéndolo. Créeme que da resultado. Bendito sea Dios. Marlet Sierra de Kansas pregunta si es cierto que si uno falta a misa el domingo, si es pecado mortal. Y la respuesta es sí, es un pecado mortal. Porque de nuevo, estamos haciendo lo que nos viene en gana a nosotros y no lo que Dios quiere que hagamos, que es que pues guardemos el día de victoria, que es el día domingo. Yesenia García dice que Jesús le cambió el nombre a Pedro y que una señora adventista le dice que no fue así, sino que Pedro ya se llamaba Pedro antes de Jesús. Yo no sé dónde sacó ella eso. Sabemos, por ejemplo, en el Evangelio según San Mateo capítulo 14, de nuevo lo que estamos hablando de la tempestad, Mateo habla de Pedro, pero hermanos, ya este evangelio se escribe mucho después de la ascensión de Jesús al cielo. Quiere decir que ya Mateo conocía a Pedro como Pedro y no como Simón Barjona. Igual que Mateo ya no se llamaba Leví, sino que se llamaba, ¿cómo? Se llamaba Mateo. Entonces, por amor de Dios, como que estudiemos un poquito más profundamente la palabra de Dios antes de decir cosas que son totalmente infundadas. Gerardo Rodríguez de California dice que algunos sacerdotes invitan a todas las personas a comulgar, aun aquellas que no se han confesado, sin importar el estado en que estén, es decir, en gracia o no. Y esto es un pecado muy serio, si esto está realmente sucediendo, y ojalá que haya un malentendido por medio, pero si nosotros somos causa de tropiezo para los que vienen detrás de nosotros, dice la palabra de Dios que mejor nos atemos una rueda de molino al cuello y nos tiremos al medio del mar, porque estamos dando un muy mal testimonio. Ana Luisa García de Texas dice que qué diferencia hay entre cuando uno se presigna y dice gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, o en el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Pues en la primera ocasión, gloria al Padre, estás dándole gloria a Dios y está muy bien. La segunda ocasión, que está muy bien también, es el hacer lo que vas a hacer en el nombre de Dios. En el nombre de Dios Padre, en el nombre de Dios Hijo, es decir, con la autoridad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Luis García de New York dice que un sacerdote al que él conoce predica, pero no practica. ¿Qué puede hacer? Luis, primero que todo, yo te pido a ti y le pido a todos ustedes, hermanos, que oren mucho por la santidad de nuestros sacerdotes. La tendencia muchas veces es criticar, es apuntar con el dedo, pero rara vez, de verdad, amamos a nuestros sacerdotes, y parte de amar al sacerdote significa la corrección fraterna. Ir en el nombre del Señor Jesús y decirle a esa persona, en el amor de Cristo Jesús, yo te exhorto, hermano sacerdote, para que cambies esto y esto y esto, para que seas santo como Dios quiere que seas santo. Desafortunadamente, hermanas y hermanos, ya no tenemos más tiempo, pero queremos invitarle para que se unan a este grupo de personas que ayudan e impulsan a que este ministerio WTN siga adelante. Necesitamos sus oraciones y sí necesitamos su apoyo económico para seguir adelante. Les damos las gracias por haber estado con nosotros en este programa. Háblenle a otros para que ellos también puedan disfrutar de esto que Dios nos ha dado para gloria de Él. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día y por siempre y los colme de su santa paz. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que pase un día muy feliz y hasta el próximo miércoles. Dios mediante.